Buen día. Vamos a dar inicio con el bloque 3 de pruebas no paramétricas, que son alternativas a las paramétricas. Teníamos las paramétricas para variables cuantitativas de una distribución normal y que hayan sido elegidas de manera aleatoria. Si no cubre estas características, la muestra que vayamos a analizar, tenemos la alternativa de utilizar pruebas no paramétricas, igualmente para variables de tipo cualitativo, con escala, por ejemplo, nominal u ordinal. Primero vamos a checar prueba de Wilcoxon y la de McNemar. Estas fueron diseñadas por Wilcoxon, que fue un químico y estadístico estadounidense que desarrolló diversas pruebas, no solo la de Wilson, las cuales publicó una gran cantidad de artículos de la temática de estadística. Entonces desarrolla la prueba de suma de rangos y la prueba de signos de Wilcoxon, que son alternativas a la prueba de TD-Student cuando no cubre todo lo requerido nuestra muestra para ocupar TD-Student. Tenemos la alternativa de usar la prueba de Wilcoxon. Son similares. Para la comparación de dos muestras relacionadas, de la misma manera que en la de TD-Student, tenemos alternativas de acuerdo a las características de nuestra muestra, sean muestras pareadas, muestras independientes. En el caso de muestras pareadas, vamos a utilizar una fórmula y, como les comento, no requerimos de una distribución simétrica, puede ser una distribución asimétrica de la población, y empleamos, por ejemplo, en escalas ordinales, y podemos utilizar como estadística descriptiva inicial para la medición la mediana. Entonces nuestra hipótesis nula será que no habrá diferencias de la mediana en dos mediciones de una población, y la hipótesis de investigación será que sí puede haber alguna diferencia, que podamos obtener un resultado menor o un resultado mayor de la mediana en cada uno de los grupos. En un ejercicio queremos conocer si el nivel de estrés laboral de trabajadores de una empresa se modifica después de implementar un programa, un taller para mejorar el ambiente laboral a fin de cambiar esta variable, este factor que sería la presencia del estrés. El nivel de estrés lo medimos con una escala cualitativa ordinal y vamos a hacer uso del SPSS. Seguimos como en el caso de las pruebas que revisamos anteriormente, la barra de análisis. Elegimos en este caso las pruebas no paramétricas. Podemos hacer uso del cuadro de diálogos antiguos y aquí ubicamos para esta característica, que es una estudio de pruebas pareadas de dos muestras relacionadas. Seleccionamos, previamente ya tendríamos nuestra base de datos capturada en una columna. Vamos a poner la calificación del estrés, del nivel de estrés que tenían al inicio, antes del taller, antes de la actividad con la cual se esperaba modificar el ambiente laboral, y también al finalizar el taller. Las vamos a seleccionar y ubicar ambas variables en una población en dos momentos, y elegimos la prueba de Wilcoxon. Le damos Enter y nos va a presentar estos cuadros de los cuales vamos a hacer la interpretación. Nos va a hablar de los rangos del estrés al inicio del programa y al finalizar. Tenemos el rango promedio y la suma de rangos, y obtenemos la calificación final, que es de .54 y con una significancia de .58. Entonces la interpretación sería: con una significancia de 0.58, esta es mayor a 0.05, que es nuestro criterio de decisión. No encontramos diferencia en el nivel de estrés laboral de los trabajadores antes y después de haber implementado el programa de mejora del ambiente laboral. Por tanto, se acepta la hipótesis nula, no hay una diferencia significativa.
El nivel de estrés lo podemos presentar, además de los resultados que nos proporciona el SPSS, con una gráfica donde podemos visualizar, puede ser esta gráfica o podemos usar una gráfica de barras, donde vemos la calificación obtenida de las medianas antes y después y vemos que no hay un cambio realmente del resultado obtenido en las medianas. Por lo tanto, habría que implementar alguna otra estrategia. Realmente no nos lo resolvió el problema del estrés. Habría que revisar en lo que sería el apartado del análisis y la discusión si esto es debido a que tal vez la muestra es pequeña o que tal vez el tiempo para el programa de mejora fue insuficiente o porque el programa de mejora no está bien desarrollado y habrá que hacer modificaciones para que realmente podamos encontrar una mejoría, pero la prueba de Wilcoxon es la que nos permite demostrarlo. Para muestras independientes, que serían dos poblaciones, de la misma manera mediremos los rangos de poblaciones independientes, donde tenemos como hipótesis nula la muestra de ambos grupos, donde las medianas serán iguales, o la hipótesis de investigación o alterna, donde sí habrá diferencia en ambos grupos con relación a sus medianas. Vamos a encontrar medianas diferentes. En este caso utilizaremos la prueba de McNemar, que es una variabilidad para este tipo de agrupación, para muestras independientes, donde de la misma manera que en la Wilcoxon, nuestra muestra no tiene una selección aleatoria, son variables cualitativas, puede ser escala ordinal, es una curva que no es simétrica y dadas estas características elegimos la McNemar. Vamos a comparar dos muestras relacionadas. Aquí en este caso es una escala cualitativa nominal, que será nuestra variable dependiente, y vamos a analizar los cambios en las respuestas de cada grupo entre la primera medición y una posterior. Es decir, aquí es dos grupos, dos mediciones. Y aquí no es indispensable el que sea al azar. Hay veces que las poblaciones las elegimos por un muestreo no probabilístico, por conveniencia, por tiempos o por alguna otra situación que nos obliga a tomar esta decisión. Esta sería la fórmula de McNemar. También la podemos trabajar a mano. Podemos aquí colocar nuestros datos. Es una tabla de 2×2. Es similar a la de la chi cuadrada. Y aquí vamos a sustituir, restamos b menos c, luego le restamos 1, luego lo elevamos al cuadrado y aquí los sumamos, despejamos y ya podemos obtener también de manera manual desarrollando la fórmula. Por ejemplo, en un ejercicio donde queremos conocer si la participación en un taller de socialización cambia el sentimiento de soledad en pacientes que tienen esquizofrenia en un hospital psiquiátrico. Vemos que a ellos les hace falta una socialización, entonces se llevan a cabo actividades para favorecer la socialización y la variable que vamos a medir, la variable dependiente, que es el sentimiento de soledad, les vamos a cuestionar al inicio y posterior a que realicemos estos talleres de socialización. De la misma manera, vamos a seguir los pasos, utilizamos nuestra barra de herramientas, elegimos analizar, elegimos prueba no paramétrica, de la misma manera, cuadro de diálogos, dos muestras relacionadas, pero en este caso capturamos si se siente solo antes del taller de socialización o después del taller de socialización, pero elegimos la prueba de McNemar y le damos Enter. Como en todas estas pruebas, nos va a presentar unos cuadros donde podemos identificar lo que habíamos visto con la fórmula a mano, donde ubicamos antes y después, vamos a acomodar nuestra población antes y después, cuántos se sentían solos antes y a pesar del taller se seguían sintiendo solos, cuántos se sentían solos al inicio del taller y se seguían sintiendo así después, y cuántos se sentían solos al inicio y después ya no, y cuántos de la misma manera
ya ni se sentían solos antes ni después. Serían las 4 opciones de respuesta. Igual es una muestra de 42 personas, obtenemos la significancia, igual tenemos nuestra índice de decisiones, nuestra toma de decisiones, que es en este caso un nivel de significancia de 0.012. Este 0.012 es menor que un 0.05, por lo que en este ejemplo sí rechazamos la hipótesis nula y podemos concluir. Presentamos esto en análisis de resultado, lo acompañamos de los cuadros, si es que nos permiten dar una mayor explicación, y además de algún tipo de gráfico que nos permita visualizar estos cambios, y podemos concluir o en la discusión comentar que los pacientes sí mejoraron después del taller de socialización. Ya la variable del sentimiento de soledad se modificó de manera significativa. Entonces, en la presentación podemos ocupar de esta manera, o como en el ejemplo anterior, una gráfica de barras de antes y después con el resultado obtenido, donde vemos el porcentaje de pacientes que se sentían solos al inicio y al final, pero menos los que se sentían solos después de los talleres y de asistir a los mismos. Hay una significancia estadística, por lo tanto la recomendación es continuar implementando este tipo de actividad en los pacientes psiquiátricos que se encuentran internados. Muchas gracias.